2, 1. Ahora sí estamos en vivo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos hoy día en un nuevo programa, de estos programas recurrentes, entretenidos de los días viernes. Vamos a conversar sobre temas interesantes. ¿Cómo saber si estoy deprimido? ¿Qué síntomas pueden dar la alerta? Un tema muy importante siempre, pero hoy día más aún con lo que estamos viviendo. Les presento primero a Patricia Alegría, neuropsicóloga, presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, que nos va a presentar a una grande invitada desde México y también desde nuestro país. Pati. Está en silencio. Ahí sí. Hola, Pato. Oye, súper contenta hoy día porque este programa, que inicialmente empezó como una iniciativa así bastante local, ha ayudado bastante, ¿eh? Mucha gente nos escribe acerca de la utilidad de este programa y acerca de las cosas concretas que han podido lograr con este programa. Así que hoy día no es la excepción. Y el tema de hoy día nace también de un programa anterior donde muchas de las preguntas eran en torno a los síntomas ansiosos, a los síntomas depresivos. Así que vamos a presentar primero por lo local, vamos a partir. Voy a presentar a la doctora Daniela González. Ella es psiquiatra de la Universidad de Chile, es psicogeriatra del Hospital Virgen del Valle de Toledo de España y actualmente es asesora del Ministerio de Salud en estas temáticas. Daniela, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un placer estar acá, de haber aceptado la invitación. Feliz, un honor que me hayan invitado. Así que esperamos que sea una conversación productiva y entretenida. Gracias. También voy a presentar a la doctora Carolina Bernal. Ella es médica general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México, es especialista en medicina interna de la Universidad de Guadalajara y tiene la subespecialidad en geriatría y posgrado en neurogeriatría de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente también es la vicepresidenta de la Fundación de Familiares de Alzheimer de Aguascalientes. Carolina, bienvenida. También muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa que, como bien lo comentas, ayuda a muchísimas personas y bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes. Sí, este programa tiene una impronta femenina muy, muy interesante, así que ambas amigas de la corporación, así que comencemos el programa. Sí, un agrado estar compartiendo con ustedes. Tenemos un tema muy interesante y les recordamos que pueden hacer sus preguntas, interactuar. Vamos a estar leyendo desde los Facebook. Estamos transmitiendo para la Fundación León de Tucumán, Argentina, para La Voz de Maipú, acá en nuestro país, y con nuestros amigos de Alzheimer Iberoamérica en toda Latinoamérica. Antes de partir, para contextualizar, estuvimos conversando algunos datos interesantes para situarnos en este gran tema que es los cuadros depresivos o también todo lo que va a dejar esta cuarentena. Chile ocupa el cuarto lugar dentro de los países de Latinoamérica con mayor tasa de suicidio. 11 por cada 100.000 habitantes sufre un daño o ha sufrido un daño autoinfligido. Es un tema muy interesante, yo lo digo como joven también, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes, entre 10 y 25 años. Algo que lo hemos escuchado, pero es interesante darnos cuenta que es una realidad, que es un problema que tenemos no solamente en nuestro país, sino que en varias partes de nuestro continente. Los adultos mayores tienen más probabilidades de morir si es que existe algún intento de suicidio, pero la tasa justamente es más baja que en jóvenes, pero es mucho más probable que pueda ser efectivamente esa la causa de muerte. Entonces, también es importante ver cómo está la salud mental de nuestros adultos mayores. Y también acá hay un tema muy interesante y lo vamos a estar conversando con 3 mujeres, el caso de la diferencia entre la tasa de prevalencia que hay en mujeres, que es un 10%, prevalencia de una depresión, y en el caso de los hombres es un 2%. Puede haber un montón de variables y vamos a estarlo conversando, el tema cultural también, cómo incide en esto. Si bien es cierto, las mujeres tienen una tasa más alta de prevalencia, existen más casos de suicidio en caso de los hombres. Ahí también son interesantes esos datos para situarnos en la conversación. Y acá hay un dato que me conversaba Patricia que me parece súper relevante, súper también preocupante, pero Chile es uno de los países con la tasa más alta de depresión, solo nos supera Brasil. En el mundo el promedio de tasa es un 4,4% y Chile está por sobre, con un 5%, al igual que la tasa de ansiedad. Nuevamente Brasil lidera este ranking negativo en Latinoamérica, pero
lo sigue Chile. O sea, somos un país con una alta tasa de depresión y también con una alta tasa de ansiedad. Todos estos datos son interesantes para situarnos en el problema que hoy día existe, pero también las oportunidades que existen hacia el futuro. No es todo malo, hay importantes proyectos y vamos a estar también conversando sobre eso y también cómo hoy día la ciudadanía le toma el peso a este tema que es muy importante. Y para partir, quería preguntarle a la doctora Daniela una pregunta clave, un poco el título de este programa. ¿Cómo puedo saber si estoy deprimido? ¿Qué síntomas nos pueden dar la alerta? Y también en estos casos donde estamos en la casa, diferenciar lo que es la tristeza o una suerte de sentimiento con respecto a lo que ya es un cuadro depresivo. Bueno, yo creo que efectivamente esa pregunta, siendo una pregunta muy clave, que probablemente más de alguno en este momento se ha estado haciendo, debido a que es muy probable que en las circunstancias de pandemia, y como ya vamos a conversar de post-pandemia, digamos, es un periodo de alta tensión, de mucha exigencia, de mucho estrés para todos, ¿ya? Por sobre lo habitual. Eso yo creo que es indiscutible. Entonces, es muy posible que muchos de nosotros estemos teniendo algunos síntomas de repente, un poco aislados tal vez, no necesariamente permanentes, en fin, algunas alteraciones de sueño, en fin, que también se nos han desarmado un poco las rutinas, adaptarse a rutinas de teletrabajo, de teleeducación para los hijos, en fin. Ha sido todo un desafío también el incorporar para muchos por primera vez el uso de tecnologías como la que estamos utilizando ahora precisamente para poder comunicarnos y trabajar. Ya ha sido una exigencia nueva, un estrés. Por lo tanto, es muy posible que todos tengamos algunos síntomas a lo mejor leves o transitorios que no necesariamente van a constituir un cuadro depresivo. Y por lo tanto, esta pregunta que decíamos que es tan importante tiene digamos, el problema de que no es tan fácil responder, porque tal como en casi todas las áreas de la vida, en el área, llamémosle más médica, también todo lo que va desde lo que es normal hasta lo que es de frentón una enfermedad es un continuum, es decir, desde estar cero síntomas súper bien hasta estar evidentemente enfermo al otro lado, en el otro polo, digamos, hay un continuum de situaciones, ¿ya? En las cuales no es tan fácil decir, de aquí para acá están deprimidos y de aquí para acá no. Por lo tanto, ya tenemos ahí desde eso una primera pista. ¿En qué sentido? En que si yo estoy teniendo algún síntoma, ya, de distintas esferas, es decir, por ejemplo, estoy más irritable, estoy menos tolerante, me siento más cansado, más agotado, más desenergizado, me siento abrumado, estoy con algún trastorno, en algún cambio, por ejemplo, en mi patrón de sueño, en fin, yo ya podría parar una pequeña alerta, digamos. A ver, a mí toda esta situación me está afectando de alguna forma. Por lo tanto, ya no estoy en el polo del estar óptimo, sino que estoy corriéndome hacia el otro extremo. Y yo creo que esa es la primera señal, es decir, el poder reconocer y decir, ¿sabes qué? A mí esto me está afectando porque me está pasando esto. A lo mejor me pasó puntualmente algunos días y ya no lo tengo, a lo mejor se ha ido repitiendo cada ciertos días según cómo esté el nivel de exigencia semanal o diario, ya me hace tener que prender una lucecita de alerta, es decir, esto no me está siendo indiferente. Entonces ya tenemos como la primera señal, ¿ya? Es decir, frente a la aparición de estos cambios, yo tengo que decir, esto me está afectando. Y como es una situación que se ha ido prolongando en todo el mundo, mucho más allá de lo que nadie pensó, además hace que todas estas exigencias nos vayan produciendo un desgaste en el tiempo. Es decir, para un ejemplo una comparación muy coloquial, todos los motores de auto, de lo que sea, pueden funcionar, por ejemplo, por un rato a una exigencia mayor. Cuando van subiendo una pendiente, pueden llegar los motores a tolerar perfectamente, no sé, por 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 revoluciones por minuto, que no es lo habitual, pero lo pueden hacer, están hechos para eso. Sin embargo, si un motor lo sometemos a un tiempo extraordinario de esa exigencia,
corre el alto riesgo de fundirse. Y eso le pasa a los motores, imagínense a las personas, ¿no? Entonces ese ejemplo sirve para decir que en el fondo estamos teniendo que funcionar más exigidos, o sea, a más revoluciones por minuto de las que estamos acostumbrados en nuestra vida habitual, y esto más encima se está prolongando, por lo tanto estamos entrando en ese riesgo de tener algún tipo de problema que puede llegar a fundirnos. Entonces, el poner atención a cuando yo estoy presentando justamente en forma más permanente, creo yo, ¿ya? Por ejemplo, trastornos de sueño. Es decir, si estoy con insomnio, ya sea de conciliación, o sea, quedarme dormido me cuesta, o estoy despertando en la noche varias veces, o también un síntoma que es incluso más propio de la enfermedad depresiva, que es el despertar precoz, es decir, que yo me despierto 1, 2, 3 horas antes de la hora que habitualmente lo hago y en forma espontánea. Y esto se empieza a instalar, es decir, ya no es que me pasó una noche a la semana, sino que ya casi todas las noches se va instalando esto, estas señales de alerta se van sumando y hacen recomendable que uno ponga más ojo en qué otros síntomas puedo estar teniendo que vayan en la misma línea y que sea de alta sospecha que todo esto me esté produciendo un cuadro ansioso o depresivo, o ambos, porque en realidad van siempre bastante de la mano estos grupos de patología. Entonces ya mencionamos un poco respecto a trastornos de sueño. También cambios en lo que es el apetito, ¿ya? Es decir, si yo siento muchísima más necesidad de comer más frecuentemente, más de, digamos, cantidad, estoy comiendo, como dice la gente, por ansiedad, o sea, un poquito así como automáticamente, o al revés, estoy teniendo una baja en mi apetito normal, he bajado de peso, mi familia me dice, oye, no estoy comiendo nada, qué sé yo, estás flaco. Eso también es una señal de alerta. Si esto ocurre ocasionalmente, no es lo mismo que si me empieza a pasar en forma habitual y se empieza a instalar un patrón. Lo mismo, por ejemplo, es que evidentemente todos cuando estamos sobreexigidos, por ejemplo, estamos un poquito menos, con menos margen ya para reaccionar adecuadamente a ciertas cuestiones que nos pueden resultar desagradables, por ejemplo. Entonces uno puede enganchar efectivamente más fácilmente en una discusión que habitualmente no habría sido tema en otro periodo de no tanta exigencia. Pero si esto se transforma en una cosa problemática y lo habitual, es decir, que yo empiezo una conversación y termino discutiendo, que en realidad me cuesta mucho más tolerar las cosas que todos vivimos y toleramos a diario, que son, no sé, pues la manera de ser o de funcionar de otro que está cerca, en fin, y esto a mí me molesta y me hace reaccionar negativamente en forma mucho más frecuente, también es algo que me debe hacer pensar en que tal vez esto ya lejos más allá de estarme afectando en forma razonable, podríamos decir, se está instalando. Y sí, yo me fijo ahora en que voy mirando cada uno de estos síntomas y estoy teniendo un poquito de todo esto, o a lo mejor más que un poquito de cada uno de estos ámbitos, y es una cosa que está instalando. Bueno, yo creo que esa persona hay que tener una alta sospecha que puede estar desarrollando un cuadro depresivo, o depresivo ansioso, en fin. Eso es un poco digamos, como cosas muy generales. Hay otros muchos síntomas que pueden ser, o sea, mayor dificultad de concentración, o sea, en la línea, por ejemplo, más cognitiva, ya mayor dificultad para atención, fallas de memoria por inatención, es decir, me pongo pajarón, como decimos en Chile. Puede ser también que tengamos alguna mayor dificultad en poder disfrutar las cosas que normalmente disfrutamos, y que eso le llamamos anedonia. Es decir, que por un lado yo añore, por ejemplo, tiempo libre, que en teoría a mí me sirve para hacer las cosas que a mí me gustan, dedicarme un poquito a mis hobbies, algo que me relaja, leer, no sé, ver series, etcétera, estar con mis hijos, y resulta que llega el momento en que tengo un rato libre y soy incapaz de disfrutarlo. Bueno, esa también es una señal de alerta. Y yo creo que no es una cosa aislada, puntual, haciéndolo como muy en general, sino que cuando todas estas cosas se van como instalando, y sobre todo cuando empiezan a aparecer en distintas áreas de las que hemos ido nombrando. Eso me debe hacer sospechar que a lo mejor se me está instalando un cuadro depresivo, y ahí, frente a la duda, la indicación es procure ser evaluado profesionalmente. Y así o descartamos el tema o se hace y se implementa lo que se debe hacer.
Muchas gracias, Daniela. Qué importante, ¿eh? Hay algunos factores, alimentación, trastorno del sueño, cosas que probablemente estamos viviendo muchos y muchas, que hoy día son alertas que nos pueden, con tiempo, poder ir a algún médico, a algún doctor. Y quiero preguntarle a Carolina sobre, ya situándonos en el caso de adultos mayores, preguntarte, ¿los cuadros depresivos aumentan en adultos mayores? ¿Qué pasa en estos días donde muchos países de Latinoamérica estamos en cuarentena, donde los adultos mayores por ley a una cierta edad no pueden salir de su casa, están mucho más tiempo solos? Y vale decirlo, aquí en Chile hace un poquito más de 2 semanas ocurrieron 2 casos importantes de adultos mayores que fueron encontrados fallecidos por distintas causas, pero el punto es la soledad, el punto es la soledad que se vive. Y preguntarte directamente, Carolina, ¿los cuadros depresivos aumentan en adultos mayores? ¿Hay factores que inciden también en eso en estos tiempos? Así es, sí, como bien lo comentas, los propios cambios a nivel cerebral por el envejecimiento hace que los trastornos de ansiedad y depresión sean mucho más frecuentes. Hay cambios en los neurotransmisores, hay cambios a nivel neuronal y eso ocasiona que en los adultos mayores particularmente tengan una mayor susceptibilidad de desarrollar cuadros depresivos y en ocasiones también cuadros de ansiedad. Y hablando, por ejemplo, de un adulto mayor que desarrolla depresión, pues puede ser ya que haya tenido antecedentes de una depresión a lo largo de su vida o diferentes cuadros depresivos, ¿no? Como lo que se podría llamar como depresión de inicio temprano, porque le empezó antes de ser adulto mayor. Y entonces ya viene con una serie de cuadros frecuentes que constantemente están recayendo, o sea, no logra una recuperación completa. Muchas veces ellos tienen mucho sentimiento de culpa, diferentes factores a nivel de su vida los han llevado a esto, ¿no? Entonces llegan a ser adultos mayores y siguen deprimidos, ¿no? Estos cuadros son alrededor del 20% aproximadamente de todos los cuadros depresivos del adulto mayor. Y ya hablando los que debutan con trastorno depresivo mayor en la etapa de adulto mayor, es la mayoría de los casos, ¿no? Son 80% más o menos, son de que pues llevaban más o menos su vida bien, no habían tenido un cuadro previo, o si acaso algún episodio así de síntomas de tristeza, por ejemplo, pero ya cuando son adultos mayores están ya manifestando todos estos síntomas que ya mencionó la doctora Daniela de depresión franca, ¿no? Entonces, aquí en el adulto mayor es muy común que empiece a manifestar somatizaciones, dolor inexplicable. Muchas veces como médicos les preguntamos cómo es el dolor, dónde les duele y ellos a veces no te saben referir o a veces es un dolor que está en todos lados, no es un dolor de cabeza inespecífico, es un dolor a nivel de columna, son dolores articulares. El dolor es una manifestación muy frecuente de la somatización por la depresión. En ocasiones también podemos ver pacientes con hipocondriasis, ¿no? Que empiezan a sentir que se están enfermando de todo y en realidad ningún síntoma es muy claro, simplemente es lo que están escuchando, a veces lo hacen propio. Y bueno, la ansiedad que se combina con la depresión también es bastante frecuente, entonces vemos pacientes con miedos, con angustias, por situaciones en particular, a veces por situaciones externas a ellos, ¿no? Ansiedad o preocupación por los hijos, ¿no? Porque estén bien, por la situación económica de los hijos, etcétera. Y en ocasiones ellos a veces ni siquiera toman en cuenta algo que estén sintiendo directamente por ello, ¿no? Sino es por factores externos. Y este tipo de depresión en las personas mayores en ocasiones es difícil de tratar, ¿no? Los síntomas suelen ser profundos y entonces, bueno, a veces hay que, obviamente, es la combinación tanto del tratamiento farmacológico con la psicoterapia, que ya lo vamos a mencionar más adelante, y que también es muy importante mencionar que en el adulto mayor se puede agregar un cuadro de deterioro cognitivo y combinarse con un cuadro de depresión, ya sea que la depresión misma te genere síntomas de problemas de memoria, por ejemplo, de enlentecimiento psicomotor, y entonces el paciente acude contigo diciéndote, es que se me olvida todo. Y tengo miedo que sea Alzheimer, ¿no? Entonces, el trasfondo real de ese tipo de quejas suele ser un trastorno depresivo que no está identificado, ¿no? Y al revés, el mismo deterioro cognitivo, o sea, ya una demencia establecida, una demencia puede manifestar síntomas de depresión, ¿no? Agregados ya al propio trastorno del deterioro cognitivo. Y muchas veces son de difícil manejo y hacen que el paciente se muestre apático, desinteresado,
por las actividades, y entonces es mucho más difícil tener pues una adecuada respuesta o una adecuada mejoría en cuanto a todos sus síntomas. Sí. Y lo que mencionabas actualmente, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, que totalmente es fuera de lo que podíamos haber pensado, ¿no? Nadie se imaginaba que pudiéramos llegar a vivir una situación así, y que realmente el impacto que está teniendo lo estamos viendo actual y lo vamos a ver a lo largo de mucho tiempo, porque la repercusión va a ser impresionante. Ya actualmente están llegando pacientes con síntomas de ansiedad muy severa, con miedos, con pánico incluso de enfermarse, que les impide ya incluso realizar sus propias actividades, ¿no? O la misma depresión ya en ocasiones ya con síntomas muy marcados, y que les hacen incluso ver una visión mucho más negativa de esta situación que estamos viviendo. Entonces, la repercusión, digo, va a ser tremenda, y sí tenemos que estar muy preparados y sobre todo ayudar a las personas a que identifiquen sus emociones y que puedan buscar ayuda. Sí. ¿Pati? Carolina, en ese sentido, entonces, es bastante más difícil el diagnóstico cuando es una depresión en el adulto mayor, parece, que en el joven, porque parece que el joven hace mucho más sintomatología así abiertamente emocional, por esta somatización en el adulto mayor. Por otro lado, parece que también el diagnóstico es menos frecuente también en el adulto mayor de depresión. Y en ese sentido, claro, en este contexto de pandemia que estábamos conversando, también el adulto mayor es el mucho más vulnerable, porque efectivamente es quien no puede salir, el que tiene más riesgo de empeorar. ¿Nos puedes contar algo de eso en relación cuando uno compara depresiones en jóvenes y con depresión en adultos adulto mayores? mayor? Sí, claro. Bueno, toda esta cuestión de la pandemia, el coronavirus, viene y es una amenaza que no es visible, pero obviamente está presente, y entonces las personas mayores sienten esa amenaza constante, porque continuamente en las noticias lo único que escuchan es que es mayor riesgo para los adultos mayores son quienes fallecen más, entonces ellos sienten completamente esa amenaza ahí. Externa, ¿no? Y entonces esa misma es como el estrés, ¿no? Es un estrés continuo que va incrementando de intensidad y que entonces va a terminar manifestándose incluso como un trastorno de ansiedad ya generalizada o como crisis de ansiedad. También estamos viendo pacientes que están teniendo episodios de crisis de ansiedad con dolor de pecho, con falta de aire, incluso pensan, ¿y si tengo el coronavirus porque me falta el aire? ¿No? Y en realidad es un trastorno, es una crisis de ansiedad lo que está experimentando el paciente. Entonces es bastante frecuente estos cuadros que estamos observando derivado de la misma situación actual. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Y saben que le quería contar que hay muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizar las preguntas que teníamos preparadas, porque hay muchas preguntas, harta gente participando. Tenemos más de 100 personas conectadas, interactuando, así que estamos contentos de que haya sido un tema que genera interés, sobre todo en estos días. Preguntarte, Daniela, sobre, pasando a esto de la forma, de cómo ya sea prevenirlo, pero también los tratamientos disponibles que puedan existir para manejar o que puedan ocupar para los cuadros depresivos. Hoy día, ¿cuáles son los tratamientos disponibles? ¿Cómo lo podemos ver desde el punto de vista preventivo? ¿A dónde podemos recurrir? Sobre todo en estos tiempos donde está difícil poder salir, lo que es la telemedicina. Cuéntanos un poco, Daniela, sobre eso. Bueno, yo creo que en cuanto, así como en términos muy generales, para los cuadros depresivos, ¿ya? En las personas mayores, en términos generales, existen tratamientos efectivos, ¿ya? Y relativamente accesibles, fáciles de implementar, en fin, teniendo las precauciones que corresponden, considerando las peculiaridades que tienen las personas mayores para el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, en fin. Pero digamos, hay buenos tratamientos que son completamente implementables. Ahora, y de eso, digamos, en el grueso de estos tratamientos podríamos hablar de tratamientos de origen más que apuntan más a la parte biológica de la depresión, y de tratamientos que apuntan más hacia su ámbito, o bien el enfoque está desde el ámbito no farmacológico, ¿ya? Dentro de este último grupo están múltiples modelos de psicoterapia, de tipos de intervención psicoterapéutica, en fin, que van
abarcan desde el área un poquito más preventiva, llamémoslo así, es decir, que podríamos decir una persona que está en alto riesgo de tener un cuadro depresivo, puede tener intervenciones en la línea psicoterapéutica que le permitan implementar cambios protectores, ¿ya? Mejorar su autocuidado desde el punto de vista de salud mental, por supuesto, y tomar ciertas medidas que puedan ir bloqueando y disminuyendo la probabilidad de que esto se transforme en un cuadro depresivo. Ya si tenemos un cuadro depresivo instalado, ya estoy hablando todo muy en general, existe, sobre todo cuando los cuadros no son tan graves, ya tan severos, todo el tema de aplicación de psicoterapia, de distintos modelos, ya está probado que funciona y en las personas mayores y en general es tan eficiente como en las personas no mayores. Uno tiende a, digamos, existe como un poco ya en el ámbito de los mitos que las personas mayores no responden a psicoterapia. Eso está completamente demostrado y que es bastante costo eficiente y además tiene la ventaja que digamos que nos permite la posibilidad de no tener que meter otro medicamento más a los que habitualmente son varios medicamentos que toma una persona mayor. Los temas por la hipertensión, por el tema de la colesterol, en fin, o sea, hay una serie de medicamentos que ya habitualmente están tomando las personas mayores y que tienen que tomarlas, ¿no? Pero la posibilidad de tener una intervención que no implique otro medicamento, yo creo que además está demostrado que es costo efectiva y funciona, me parece que es súper relevante. Es decir, a mí me parece que todas esas intervenciones en la línea no farmacológica son muy indicadas, ¿ya? Y por otro lado, ya yéndonos al lado más biológico, llamemos desde ese punto de vista, también hay herramientas muy efectivas, es decir, hay un arsenal de medicamentos que está continuamente en revisión, desarrollo y mejoría de distintas familias de antidepresivos que permiten que haya cada vez antidepresivos con menos efectos adversos y con menos riesgos para el uso en las personas mayores. Porque, por ejemplo, los antidepresivos clásicos de los años 80, en fin, presentan muchos riesgos para las personas mayores, aumentan el riesgo de caída, el riesgo de delirium, en fin, tienen muchas interacciones. Entonces, pero los fármacos de nueva generación tienen bastante menos efectos adversos en general y conociendo cuáles son esos se pueden usar con seguridad, con bastante seguridad las personas mayores haciendo los controles que corresponden. Y también dentro, que a mí me aprovecho porque me parece una cosa importante, dentro de los tratamientos biológicos existe un tratamiento que tiene muy mala fama, ¿ya? Que es la terapia electroconvulsivante o antiguamente conocido como electroshock, que, bueno, en el cual todo lo que fue la industria del cine, en fin, no, le ha hecho un flaco favor en el sentido que se ha mostrado siempre como que fuera una medida extrema, muy cruel y de castigo prácticamente. Y la verdad es que es un tratamiento que actualmente se hace en condiciones de, no sé, de pabellón, con anestesista, etcétera, y que la verdad es que ha demostrado también que, sobre todo en casos graves, cuando, por ejemplo, la depresión ya es una depresión con síntomas psicóticos, o con alto riesgo suicida, o con síntomas catatónicos, permite sacar a la persona adelante en forma mucho más rápida y con menos consecuencia y menos sufrimiento también, ¿ya? O sea, como digo, aproveché de ponerlo ahí porque en realidad es un tratamiento que tiene muy mala fama. Muchas veces nosotros se los mencionamos a los interesados y se asustan, así como porque tienen la idea de, como digo, que ha hecho famoso a esto, que es como casi una medida de tortura, de castigo, como digo, y es una intervención absolutamente controlada y bien desarrollada actualmente. Yo creo que tal vez sería importante a la luz de lo que nos convoca, que tiene que ver, bueno, ¿y qué pasa ahora en pandemia? Cuando hay cuarentenas por doquier, en fin, en Chile, las personas mayores de 75 años están en confinamiento obligado permanente, que surge desde que efectivamente, al menos en Chile y igual que en otros países, se ha constatado que son las personas que presentan frente al contagio con coronavirus, suelen hacer con más frecuencia cuadros graves que necesitan camas en unidades de terapia intensiva, muy frecuentemente asociado a conexión a ventilación mecánica, y que también tienen la tasa más alta de letalidad, es decir, se mueren más cuando se enferman por COVID.
Sin embargo, también analizando más finamente los datos, y yo creo que eso es algo que quiero que sepan, aprovechar de contarles que en el Ministerio de Salud están constantemente revisando las medidas, porque como todo esto es nuevo para todo el mundo, bueno, una cosa muy importante ha sido poder aprender de la experiencia de países que van más avanzados en el proceso de la evolución de toda esta pandemia y los aprendizajes que ellos han tenido. Entonces, por ejemplo, de eso nos hemos podido empezar a dar cuenta que efectivamente las personas mayores son las que más se enferman gravemente y más se mueren cuando se contagian de COVID, siendo que no se contagian más que las otras personas, pero sí cuando les ocurre suelen hacer cuadros más graves y con mucha más mortalidad. Pero esa mortalidad está dada principalmente en personas que viven en Chile les llamamos ELEAM, que son establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y que en el fondo son residencias, casas de hogares, en fin. En ese grupo es donde está este grupo da cuenta de la mayor mortalidad que está atribuida al grupo total de personas mayores. Por lo tanto, si estamos pensando efectivamente en una medida efectiva, la verdad es que no es tan efectiva, porque las personas que están en sus casas, digamos, circulando, digamos, no circulando, pero con prohibición de circular, pero autovalentes, en fin, no son las que se enferman más gravemente. Entonces, por eso se está estudiando, por ejemplo, lo que ya se hizo en otros países, que es la posibilidad de dar un espacio diario de salida, en el fondo que tiene más que ver con la salud mental que con otra cosa, ¿ya? De poder salir un rato del encierro, ventilarse, recrearse un poquito en forma segura, ¿ya? De tal manera de poder aliviar todo el impacto que tiene el encierro en las personas mayores. En las personas mayores también, bueno, está el tema que al menos en Chile hay una brecha digital bastante más marcada, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, muchísimo mayor que en otros grupos de edad. Es decir, ya en Chile, por ejemplo, la brecha digital en los grupos socioeconómicos más desprotegidos es infinitamente mayor, del orden del 50%, versus casi el 97% que tienen los niveles socioeconómicos más altos. Bueno, esto se acentúa más todavía en el grupo de personas mayores. Es decir, una persona mayor de un sector socioeconómico vulnerable, la mayoría de ellos no tiene acceso a Internet o no tiene acceso a tecnología o no la saben usar, en fin, o sea, la brecha digital es muy grande. Y el tema es que en este contexto de pandemia, todo el acceso, por ejemplo, a telemedicina, que está bullendo y está funcionando muy bien, en fin, está dejando un poco fuera justamente a los sectores más vulnerables. Entonces, las estrategias que se están implementando y programando a nivel ministerial, a nivel central, es justamente ver cómo poder paliar esa brecha y llegar a quienes tenemos que llegar. Con el acceso a tratamientos, a evaluaciones que estábamos mencionando. Sí. No sé. Sí, Daniela, aprovecho, quiero hacerte una pregunta que venía más adelante, pero aprovechando un poco justo que hablamos de esto, quería preguntarte de las políticas públicas para el cuidado de la salud mental hoy día, las que existen y las que probablemente comiencen a surgir post pandemia. Hemos hablado harto de esto del plan de salud mental que hoy día Chile tiene, pero ¿cómo enfrentamos lo que se viene post pandemia? Que te lo quería preguntar justamente por lo que conversamos ahora. ¿Cómo estamos preparados y cómo se va generando esta proyección hacia el futuro? Probablemente aumenten los casos de cuadros depresivos, enfermedades mentales, y qué importante saber también cómo se ve el futuro de esto. Bueno, yo creo que sería importante contextualizar un poquitito que, bueno, efectivamente en Chile existe un Plan Nacional de Salud Mental, pero que como buen plan maestro es más bien una declaración de buenas intenciones, de principios que van a regir las acciones y con alguna priorización de problemáticas en torno a la salud mental. Bueno, pero este plan era para vida normal, llamémosle. Y todos estos planes ministeriales, así que se llama Plan Nacional, no sé, por ejemplo, de diabetes, Plan Nacional de otra cosa, de salud mental, de salud bucal, por ejemplo, todos estos planes tienen asociados cada cierto tiempo un plan de acción. Este plan de acción también existe para el Plan Nacional de Salud Mental. Son planes de acción un poco más a corto plazo,
que permiten justamente ir dando cuenta de la evolución de las problemáticas. Es decir, por ejemplo, a lo mejor ya el problema que tenemos no es de acceso, sino que es más bien de calidad en el diagnóstico de algo. Entonces, eso es como muy en general. Entonces, existen planes habituales. Sin embargo, todo esto nos ha obligado, nos ha convocado, y es algo que está ocurriendo, a generar planes de contingencia, ¿ya? En Chile, que también solemos tener cada cierto tiempo situaciones de crisis, llamémosle situaciones extraordinarias, emergencias, desastres de distinto tipo, nos han ido dejando un aprendizaje y, por ejemplo, se ha desarrollado un modelo que ha sido muy importante y tanto que es un departamento en el ministerio, que es el Departamento de Gestión de Emergencias y Desastres. En realidad es de gestión de la protección de la salud en emergencias y desastres, y de hecho existe un documento maestro que también se ha transformado en parte de la guía nuestra ahora, es el modelo de protección de la salud mental en situaciones de emergencia y desastre. Bueno, los menciono porque en base a este tipo de modelos es que hemos ido tomando las acciones que habitualmente están programadas, pensadas para favorecer la atención en salud mental, etcétera, para la situación de emergencia. Ahora, este es un tipo de emergencia que no nos había tocado nunca todavía, pero hay muchos principios generales que aplican. Entonces, ese es uno de los... Y en base a estos modelos se desarrolló un plan de acción de protección de salud mental en COVID, que justamente es un plan que ya está en desarrollo, ya, y que está en ajustes también, etcétera, orientado específicamente a, por un lado, tratar de proteger la continuidad de las acciones habituales en salud mental, es decir, que la persona pueda seguir accediendo a sus controles, a sus medicamentos, en fin, y también al poder dar respuesta en forma adaptada a la situación para los casos nuevos, para los empeoramientos y para poder también implementar medidas de prevención y protección en este contexto, ¿ya? Para eso, por ejemplo, también el Ministerio tiene una plataforma, digamos, todo un departamento además, que estaba en desarrollo, en fin, que había sido bastante potenciado, etcétera, pero que ahora ha tenido que trabajar a 1000 para poder crecer, diversificarse, etcétera, que es lo que se conoce más como coloquialmente como el hospital digital. Seguramente alguna vez han escuchado de eso. Bueno, Hospital Digital justamente tiene la misión de incorporar todas las, digamos, las implicancias o todo, digamos, más que las implicancias, digamos, implicar a la atención remota, a la capacitación remota, a la prevención remota, los temas que van apareciendo. Bueno, entonces en esto hay capacitaciones para personal de salud, hay otras áreas dirigidas a población en general, bueno, y hay varias de estas cosas que incorporan acciones específicas, programas específicos, indicaciones específicas para personas mayores. También hay una mesa de salud mental que convocó el presidente hace un mes y algo, que se llama Saludablemente, que justamente fue motivada pensando en que se viene justamente, y ya está viniendo, lo que se llama la otra pandemia, que es el tema de las problemáticas de salud mental, dentro de los cuales los cuadros depresivos son súper importantes. Entonces esta mesa, que es una mesa técnica de trabajo intersectorial y además con mucha participación de la comunidad, de las organizaciones civiles, en fin, está trabajando en 6 ámbitos, ¿ya? Dentro de los cuales uno es lo que se llama la plataforma Saludablemente, que es justamente para atención directa de personas, para orientación, en fin, y también hay otras 5 líneas de trabajo que son, por ejemplo, fortalecimiento de la participación comunitaria, fortalecimiento de la gestión y funcionamiento de la red, prevención de alcohol y drogas, y también hay un grupo grande de acciones específicas, poblaciones específicas, dentro de los cuales están, por ejemplo, las personas mayores. Y en ese subgrupo de trabajo sobre la salud mental de personas mayores, justamente lo que se está trabajando es de hecho estamos haciendo, digo, pues yo participo en ella también, estamos
haciendo básicamente 3 estrategias para poder dar respuesta en algún momento a todo esto que se viene. Es decir, lo primero que se está tratando de hacer es hacer un diagnóstico local, porque como yo había dicho ya antes, lo que nos pasa es que la mayor parte de la información viene de la experiencia ajena, extranjera en este caso, de países que ya van más avanzados en estos procesos y que justamente están evidenciando que lo que viene ahora es un aumento muy importante en la incidencia de problemas de salud mental. ¿Ya? Y entonces estamos haciendo una estrategia de levantamiento de información local a través de ir directamente a preguntarle en el fondo a los agentes de trato directo, se llaman, es decir, la persona que está trabajando en atención primaria con personas mayores, la persona, hay varias líneas de atención remota en este momento, Fono Mayor, Chile Salud Responde, entonces también se va a aplicar a estas personas, por ejemplo, preguntas como cuáles son las causas de salud mental más frecuentes cuando lo llama una persona mayor, qué cree usted que es lo más grave que está pasando, desde su experiencia, digamos, contestando esta línea, por ejemplo. Y por supuesto también hay un enfoque de aplicar estas preguntas, estas encuestas de levantamiento de información directamente a personas mayores y también a cuidadores, que ese es otro temazo. Entonces hay una serie de iniciativas que están justamente pensando en poder tener cómo responder a este altamente probable, porque ya ha ocurrido en otros lados, aumento de problemáticas en salud mental. Sí, qué importante. Estamos revisando hartas preguntas y comentarios. Estamos, por un lado, viendo hartas propuestas, hartas iniciativas que se han generado con Daniela. Y quiero preguntarte, Carolina, doctora Carolina, sobre lo que incide en nuestro público objetivo, entre comillas, que probablemente muchos cuidadores no están viendo, que tienen familiares que son adultos mayores. Preguntarte sobre el caso de los adultos mayores. En el caso, por ejemplo, y si lo vemos también desde el punto de vista de un cuidador o cuidadora, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona con o sin Alzheimer está deprimido? Hay muchas preguntas sobre eso, después vamos a estar leyendo algunas en particular, pero ¿cómo desde el punto de vista del cuidador o la cuidadora podemos darnos cuenta que una persona que puede tener Alzheimer o no, podemos analizar el caso de ambos, cómo saber si está deprimido? En el caso de ser un adulto mayor, o en el caso más aún, que debe ser mucho más difícil, de tener Alzheimer, pero además no poder identificar si es que está deprimido en el caso de los cuidadores, Carolina. Sí, sí, es muy importante que los cuidadores son quienes pueden estar alerta y son quienes finalmente llevan al paciente a consulta, ¿no? Entonces, en el caso, hablando de un paciente sin deterioro cognitivo, sin Alzheimer, ¿no? Sin ningún tipo de demencia, un adulto mayor. Normalmente va a tener más síntomas de tipo, por ejemplo, trastornos del sueño, como insomnio, problemas para conciliar el sueño o problemas para mantener el sueño, es una manifestación. En alguna ocasión también puede ser exceso de sueño, o sea, una somnolencia excesiva en el día, que esos pacientes que te dicen es que duerme todo el día, ¿no? Y aparte duerme en la noche, o a veces una alteración incluso del ritmo circadiano, o al revés, ¿no? Que no duerme en la noche. Es muy común también la fatiga, la sensación de cansancio. Está cansado, no tiene ganas de nada, está permanentemente fatigado. Es un síntoma muy común en un adulto mayor y que los cuidadores pueden estar también alertas a este tipo de síntomas. Normalmente también tienen manifestaciones de tristeza. Sí expresan en ocasiones la tristeza, en ocasiones pueden notar que hay llanto, ¿no? Es mucho más común. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar también las diferencias de los síntomas que hay entre hombres y mujeres, que también esto es muy común acá en México, supongo que a nivel Latinoamérica es muy similar, porque la cultura hace que se eduque diferente a la mujer y al hombre. Entonces a la mujer se le permite más la expresión de sus sentimientos, más la expresión, tiene más permitido llorar, por ejemplo, y al hombre no, ¿no? El hombre no llora, el hombre no expresa sentimientos. Entonces cuando se genera un cuadro depresivo, también la sintomatología es diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer sí tiende mucho a hacer más sintomatología de tristeza, de llanto, por ejemplo, de culpa en ocasiones y manifestaciones de angustia. Y obviamente también hacia la mujer también se van todos estos síntomas de somatización, ¿no? De somatizar su sintomatología de dolores, etcétera, de cansancio, de a veces sentir que la cabeza, como cabeza volada, en ocasiones dicen, ¿no? Los pacientes.
Y en los hombres, más bien, las manifestaciones no suele haber mucha sintomatología de tristeza, tampoco llanto, a veces mucho menos, ¿no? Y en ocasiones en el hombre es más frecuente la irritabilidad, el enojo, la agresividad, incluso verbal. El paciente se vuelve poco tolerante, el paciente adulto mayor hombre que tiene depresión suele manifestarse como poco tolerante hacia el resto de la familia, se molesta con facilidad, está enojón, digamos, y esa es la manifestación. Entonces, la familia o el cuidador sí notan que hubo una diferencia, o sea, el paciente no era, sí tenía carácter fuerte, pueden comentarnos, pero ellos notan que a partir de cierto momento el paciente empezó a mostrarse mucho más enojado, mucho más agresivo, mucho más irritable y poco tolerante. Entonces ahí es cuando tú ya puedes hacer el inicio de los síntomas en un paciente adulto mayor hombre que está teniendo estas manifestaciones y que te hace pensar en que el diagnóstico probable es una depresión. Igual a nivel de la mujer, ¿no? Interrogamos muchas veces con los cuidadores desde cuándo están apareciendo los síntomas para darnos una idea, ¿no? A partir de cuándo se empezó a manifestar y si hubo algún detonante, en la mujer puede haber también algún detonante. Aquí recordar también que los adultos mayores sufren una serie de pérdidas muy importantes, ¿no? Desde pérdida de su rol laboral, ¿no? Cuando ya tienen que dejar de trabajar, cuando se jubilan, es una pérdida muy importante y eso puede tener un cuadro depresivo en un adulto mayor, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de sus capacidades físicas. Las mismas enfermedades crónicas hacen que los pacientes tengan dificultades cada vez más marcadas para valerse por sí mismos, ¿no? Para caminar, para salir, hacer alguna actividad, para hacer sus actividades incluso de aseo personal. Entonces, el hecho de depender de otra persona, y obviamente aquí cuando ya hablamos del contexto de un cuidador, ¿no? Que asiste a un adulto mayor, pues suele ser un adulto mayor que ya es dependiente, ¿no? Para que exista un cuidador, el adulto mayor ya tiene cierto grado de dependencia de sus actividades y eso lo hace también experimentar sentimientos de inutilidad y muchas veces eso detonarte un cuadro depresivo franco, ¿no? Entonces la familiar a veces nota que es que no se deja ayudar, es que yo le quiero ayudar y él me rechaza. Entonces ese rechazo muchas veces es esa molestia que tienen de sentir que los tienen que ayudar y que eso pues muchas veces no les gusta en el sentido de que se sienten inútiles y se sienten que están siendo una carga para alguien más. También podemos ver mucho en los adultos mayores la pérdida del interés por las cosas. Ya no les llama la atención hacer lo que antes hacían. Por ejemplo, personas que les gustaba el tejido, que les gustaba leer, que les gustaba hacer alguna actividad manual. Ya no les llama la atención, entonces dejan de hacer esa actividad, por ejemplo, también es un síntoma en ocasiones de la misma falta de interés o la pérdida ya del placer que les generaban antes las cosas, ¿no? También pueden notar alteraciones en el peso o en el apetito. Los pacientes adultos mayores pueden empezar a referir que no tienen hambre, que no tienen hambre. Obviamente la pérdida del apetito no solo entra en el contexto de la depresión, hay muchas otras causas en el adulto mayor que ocasionan la pérdida del apetito. Pero hablando de una depresión, la propia depresión te puede generar pérdida del apetito o al contrario, que es menos común, pero hay también pacientes que experimentan un exceso de apetito por la misma ansiedad, ¿no? Y en ocasiones la misma pérdida del apetito te genera pérdida de peso, ¿no? Y entonces el familiar te lleva al paciente es que no come y es que está más delgado, ¿no? Y esos son muchas veces los síntomas y el trasfondo puede llegar a ser un trastorno depresivo mayor, en ocasiones obviamente como personal de salud, o estamos obligados a buscar otras causas de esa pérdida del apetito con pérdida de peso. Y sobre lo que te comentaba de la cuestión de las diferencias entre hombres y mujeres, pues eso es también muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces se subdiagnostica la depresión en el hombre, porque no se piensa en que esa irritabilidad, esa poca tolerancia puedan ser síntomas de depresión. Y ahora hablando de un paciente con deterioro cognitivo, o sea, con una demencia tipo Alzheimer o una demencia vascular o una demencia mixta, etcétera, las manifestaciones son mucho más complejas. En ocasiones es muy difícil. Obviamente no puedes interrogar a veces al paciente específicamente para que te responda cómo se siente por el grado ya avanzado de su deterioro cognitivo. Únicamente quien te va a referir es el familiar, que hubo un cambio, ¿no? Que ahora igual, ¿no? Come menos o ahora está más apático. La apatía
que suele ser una manifestación de la propia demencia. En ocasiones se acentúa la apatía cuando hay un cuadro depresivo agregado. Y también hay algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, es que parte de los trastornos de conducta que manifiesta un paciente con demencia, con Alzheimer, es precisamente la depresión o la ansiedad, o sea, esos episodios de agitación que pueden llegar a presentar, o esos cambios de humor tan drásticos, de repente están llorando y de repente ya están contentos y de repente cambian, ¿no? Esos cambios tan frecuentes en los estados de ánimo te puede muchas veces complicar el diagnóstico como tal. Y aquí también un punto importante que recordemos, que en los casos de demencia vascular es también que es estas demencias asociadas a lesiones vasculares, ¿no? Ya sea por enfermedad de pequeño vaso o enfermedad de gran vaso, ¿no? Infartos cerebrales o microinfartos. También es muy común ver este cuadro que se denomina la depresión vascular, que es originada por las mismas lesiones vasculares, las lesiones isquémicas a nivel cerebral que afectan precisamente las áreas cerebrales que controlan el estado de ánimo, y entonces una depresión vascular es sumamente difícil, no responden a tratamiento farmacológico y únicamente está en el contexto de un deterioro cognitivo de tipo vascular. Interesante, Carolina. Y te quiero preguntar una pequeña cosa que cuando te escuchaba lo estaba pensando sobre la prevalencia para cuadros depresivos. Lo conversaste sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, que me pareció muy importante, y también la importancia que tenemos que darle a la cultura, a la forma de relacionarnos que tenemos como sociedad. Pero preguntarte un poco más sobre eso, la calidad de vida, las condiciones socioeconómicas, sociales que viven las personas, desde la calidad de vida, desde tener lugares de esparcimiento, por ejemplo, hoy día estar encerrados. Cuéntanos un poco la prevalencia en tener más probabilidades de un cuadro depresivo eh, cuando afectan más estos factores ambientales, por así llamarlo. Claro. Cuéntanos un poco sobre eso, porque creo que es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, y más aún en lo que estamos viviendo en estos tiempos de encierro. Así es. Sí, es muy importante también mencionar esta parte. Hay lo que se llaman factores a lo largo de la vida. Hay tanto factores de riesgo para un cuadro depresivo como factores protectores. Entonces, lo que debemos potenciar es dar a conocer los factores protectores para que la población busque específicamente esas herramientas, ¿no? Pero bueno, primero voy a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo a lo largo de la vida. O sea, desde el punto de vista del niño, ¿no? El adolescente, el adulto joven, etcétera. O sea, la genética también influye de cierta manera con los cuadros depresivos severos. Los factores estresantes que vive la persona, aquí entra todo, la parte económica, ¿sí? La parte social, la posibilidad de tener un acceso a la escolaridad, por ejemplo, ¿sí? O ya desarrollar como tal un cuadro de depresión, que ya lo mencionaba, en la etapa joven, que también sabemos que actualmente tenemos niños deprimidos, tenemos jóvenes con depresión, y que eso, imagínense lo que va a representar a largo plazo. Obviamente, pues adultos mayores con una depresión de largo tiempo de evolución y de difícil manejo, ya más bien entran en estos cuadros de distimia, ¿no? Ya están permanentemente en ese estado de ánimo en que nada les interesa y nada les satisface, y están continuamente deprimidos. También se habla, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, también son un importante factor de riesgo para desarrollar depresión, los trastornos, obviamente la enfermedad cardíaca, la propia diabetes, el cáncer, la enfermedad cerebrovascular, que obviamente son factores que se van agregando en la etapa de adultos. Y en la etapa de adulto mayor, por ejemplo, el tener insomnio ya como una causa primaria, te da más posibilidades. Si no duermes bien y ya tienes miedo que llegue la noche, ya te genera esa angustia y ese estrés continuo, ¿no? Y te va detonando finalmente un cuadro depresivo. La propia inactividad, la cuestión de la pérdida de la funcionalidad del adulto mayor, y esto ya lo mencionaba, ¿no? Las pérdidas que va experimentando el adulto mayor, y que si no somos capaces de dotarlo de herramientas, esta capacidad de resiliencia, pues va a generarle que poco a poco su capacidad de mejorar vaya disminuyendo, y finalmente la posibilidad de que se agregue un deterioro cognitivo en el adulto mayor también hace que con más frecuencia pueda desarrollar cuadros de trastorno depresivo mayor. Entonces, todo influye, o sea, el ambiente, la economía, la posibilidad del acceso, su nivel de calidad de vida, y hay factores que son modificables y factores que no son modificables, ¿no? La propia edad es un factor de riesgo. Y por otro lado, los factores protectores, que
que también se van dando a lo largo de la vida y que es muy importante, que son herramientas importantes, igual aquí, ¿no? Las condiciones sociodemográficas o socioeconómicas obviamente también influyen. Esto pues muchas veces no es modificable en algunos casos, en algunos países las condiciones económicas o sociales ya son adversas, digamos, y eso también va a potenciar, ¿no? La escolaridad, el acceso a la escolaridad es un factor protector. Mientras más herramientas des a la persona en su educación, pues le favoreces que pueda generar herramientas de autocuidado, de una personalidad mucho más abierta. Aquí entra esta cuestión de mientras más abierta sea la persona y más adaptable a los cambios, entonces le genera que tenga más posibilidad de afrontar las dificultades y salir exitoso. Y aquí entra también esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de salir fortalecido a pesar de todos los eventos adversos. Esta situación del coronavirus, del COVID y el tener que mantenernos en casa está poniendo a prueba de manera muy, muy fuerte nuestra capacidad de resiliencia. Y hay personas que ya la tienen muy bien desarrollada y que para ellos adaptarse a esto no les ha generado problema, pero tenemos pacientes que ya vivían en soledad y que ahora ya su único contacto, que era su vecino o salir a la tienda, ya no lo tienen, ¿no? Entonces, obviamente esa sensación de aislamiento aumentó, ¿no? Y es difícil para ellos desarrollar esa capacidad de resiliencia. Hay algunos que lo van a lograr y otros que no. Y entonces vamos a tener ese desenlace importante. Las redes de apoyo como medio de protección también es muy importante. La red de apoyo familiar, la red de apoyo extrafamiliar, las amistades, que los pacientes adultos se mantengan en contacto, ¿no? A través de estas redes sociales, ¿no? Del WhatsApp, del Facebook, de todo lo que puedan. Videollamadas, llamadas, para que tengan contacto con otros familiares, ya que no lo pueden hacer de manera física. Y encontrar este significado de la vida, ¿no? Yo creo que yo he visto en muchos pacientes que cuando el paciente pierde el sentido de su vida, tenga cualquier edad, va a experimentar esta sensación de falta de interés, de falta de motivación, y con mucha facilidad puede caer en una depresión. Iniciar con una y ir progresando, ¿no? Entonces, favorecer que los pacientes y que cada uno de nosotros tenga un significado en la vida, que tenga un sentido de vida importante, eso les ayuda o nos ayuda a que tengamos más herramientas para evitar un cuadro de depresión o ansiedad. Muchas gracias, Carolina. Vamos a estar con las preguntas en un minuto, pero hay una última pregunta. Pati, ¿tú tienes una pregunta? Sí, Daniela, te quería preguntar acerca de la prevalencia de depresión en Chile, así como las tasas de depresión, y a la vez aprovechar de preguntarte los tratamientos. Generalmente las personas, una de las cosas que abortan tratamientos es que los tratamientos psicológicos son caros, que el tratamiento es caro. Yo sé que está la depresión dentro del auge, que incluye psicoterapia. ¿Esto está funcionando en tiempo de pandemia? Entonces quiero preguntarte ese paquetito de cosas. Sí. A ver, vamos a entrar al tema de los números, las cifras. Yo creo que las cifras y todo, si los números son súper importantes porque justamente nos permiten de alguna u otra forma ver si estamos, cómo estamos y si las cosas que hacemos funcionan y no funcionan, en fin. En el grupo de personas mayores de 65 años, la prevalencia de depresión es de alrededor del 11%, pero es muy distinta entre hombres y mujeres. En los hombres es alrededor de un 5% y en las mujeres es más bien cerca del 17%. Es decir, desde estas cifras ya nos damos cuenta que hay una diferencia de género que es súper importante tener presente a la hora de implementar medidas de cuidado, en fin. Sin embargo, también, por ejemplo, mirando otro aspecto en el que está relacionado con el tema depresivo, pero que no es equivalente al tema a la depresión, que es el tema del suicidio, por ejemplo. El fenómeno del suicidio en Chile tiene como dos grandes grupos en los cuales es mayor la tasa de incidencia y de prevalencia, que son personas jóvenes, ya hay periadolescencia, y el otro pic es en las personas mayores. Y ahí también es dramática la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Es decir, la razón es 10-1 más o menos, es decir, por cada 10 personas que se suicidan, personas mayores, una es mujer y 9 son hombres. Esa es más o menos la proporción. Entonces, esto quiere decir que si esto está ocurriendo, lo más probable es que
estemos con un problema, por un lado, bueno, grande que tenemos que nos estamos cuestionando como sociedad, es decir, ¿qué está pasando que nuestras personas mayores están decidiendo suicidarse? Eh, es, es una problemática que tiene que ver con determinantes sociales, que tiene que ver con realidades, con expectativas, con soledad, con muchas otras cosas. A eso me refería yo con que el tema del suicidio es mucho más complejo que el tema depresivo, aún más complejo. Y ahí tenemos un problema que yo creo que es importante para ti, respecto a lo que tú me preguntabas, en cuanto al acceso real a los servicios. En Chile, en el ámbito de salud mental de las personas mayores, tenemos una tasa de subutilización de servicios de salud mental disponibles muy importante por parte de los varones, de los hombres viejos. Y resulta que estos hombres viejos son los que más se suicidan. Entonces, ahí te fijas que esto de mirar las cifras nos sirve para darnos cuenta, oye, a pesar de que existen, como tú dices, hay un GES, digamos que es una ley en el fondo que garantiza la atención de esta problemática de salud de depresión en todos los mayores de 15 años en Chile. Algo está pasando porque hay una tasa de subutilización súper grandota de este tipo de servicios. En las personas mayores es importante, pero especialmente en los hombres. Es decir, de alguna u otra forma hay que implementar una estrategia distinta para poder llegar a captar y que logren ser atendidos cuando corresponde los hombres. Bueno, esto no solamente ocurre en el ámbito de salud mental, en general. Los hombres mayores son más malos para acceder a su consultorio, hacerse su control de salud, en fin, y eso incluye lo de salud mental. Entonces ahí claramente tenemos que implementar una estrategia distinta. Bueno, todas esas cosas son las que estamos tratando de mirar y desarrollar. Efectivamente, hablando ahora un poquito ya más en el ámbito de la salud privada, clásicamente en Chile al menos el tema de los costos de lo que son tratamientos en el ámbito de salud mental son caros y mal cubiertos por la seguridad de... Perdón, ahí sí. Están mal cubiertos por los sistemas de seguridad de salud, ¿ya? Que en nuestro país, en el ámbito privado, son principalmente las ISAPRES, las instituciones de previsión de salud. Y entonces, una de las cosas, digamos, que está tratando de revisarse y se promociona y se hace abogacía, en fin, es porque mejore la cobertura, porque en el fondo la única manera de convencer a estos aseguradores de salud que tener una mala cobertura en la atención, en los tratamientos de salud mental, hablamos de psicoterapia, de atención psiquiátrica, en fin, es mucho más caro al final de cuentas que dar una mejor cobertura porque en el fondo la mala atención, el mal abordaje de las problemáticas de salud mental no solamente afecta a la salud mental, sino que afecta a toda la vida y el autocuidado de las personas, en fin, o sea, una persona deprimida no se toma sus remedios de la diabetes, ya no se controla de la hipertensión, come lo que sea, le da lo mismo, todo, se pone medio autodestructiva también. Entonces, al final de cuentas, también va a implicar que probablemente secundariamente a un tema depresivo, por ejemplo, va a tener una merma en su salud general por descuido, secundario al cuadro depresivo. Entonces, hay toda una temática que es muy importante esto de mirar los números. No me acuerdo si había algo más que me preguntaste, que creo que no. No, Dani, completamente cerrada la respuesta. Sí, muchas gracias. Sí. Oye, harta gente, voy a ponerla, ahora estamos todos, harta gente comentando, hartos comentarios y hartas preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas y generar algunas preguntas, pero también leer algunos saludos. Ricardo Acuña, desde La Voz de Maipú, siempre conectado, le mandamos saludos. Ricardo es un adulto mayor, se conecta siempre con su señora y le mandamos saludos. Nos dice, hola a todos y a todas, bendito entre todas las mujeres. Parece que las mujeres las llevan, así que ahí manda saludos al panel, un día repleto de mujeres. Qué bueno. Y dice, y ahora, hace comentarios, dice, ahora aumentó la violencia intrafamiliar, los suicidios, las mujeres son las más valientes. Dice, la tristeza nos lleva a la depresión, el hacinamiento, la situación económica, la falta de trabajo, falta de cariño, relaciones humanas.
bueno, se puede mejorar sin tomar remedio, entiendo que una pregunta, y también nos genera una pregunta que es un comentario, pero justo hay otra pregunta también de otro amigo, nos dice, ¿la cannabis terapéutica sirve para controlar el estrés, depresión y otras enfermedades? Y justo hay otro amigo más desde nuestra página de Facebook de Corporación Alzheimer que nos pregunta, aquí está, cannabis y Alzheimer. Le quiero preguntar una pregunta abierta, ¿qué podemos decir a nuestros amigos sobre eso? ¿Es real ese tratamiento? Y lo quiero contextualizar porque hoy día vemos un aumento en lo que es el alcohol y las drogas, pero por otro lado también hay muchas preguntas sobre estos mitos y realidades con respecto a los trastornos de ansiedad y también a lo que implica la cannabis y el Alzheimer. No sé si partir por Carolina, después Patricia, ¿sí? Está en silencio, ahora sí. Mira, bueno, acá en México apenas está en proceso de regulación de uso terapéutico. Solo está aprobado para ciertos trastornos de epilepsia y de uso recreativo, cierta cantidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, todavía como tal, como generalizado su uso no está. Sin embargo, sabemos que sí se utiliza. Ya lo comentará Daniela mucho más amplio seguramente. De lo que yo te puedo mencionar es que la dificultad, por lo menos acá en México, es que al no existir una regulación, entonces surgieron una serie de productos sin una especificación adecuada de los miligramos que contiene, entonces eso te hace mucho más difícil dosificar. La gente lo empezó a comprar de manera indiscriminada, porque la familia se lo recomendó, porque la amiga, porque no sé qué, y lo están utilizando, ¿no? Entonces, a veces sin indicación médica. Acá en México por lo menos es así, no hay una indicación médica, simplemente te llegan ya al consultorio y te dicen, ay, es que, ¿qué cree? Le estamos dando unas gotitas de marihuana. A veces el frasco ni siquiera tiene nombre, ni mucho menos etiqueta de nada. Entonces, pues realmente no sabemos lo que está tomando el paciente. Lo que he observado es que pacientes con deterioro cognitivo, con Alzheimer, hay los dos extremos, pacientes que se tranquilizan y pacientes que se ponen más ansiosos y que entonces los mismos familiares lo suspenden. Igual, ya específicamente de algún otro padecimiento, la verdad es que no, yo no tendría experiencia, entonces más bien le cedo la palabra a Daniela. Sí. Daniela, y quiero incorporar una pregunta para aprovechar, porque hay esta pregunta, que justamente hace énfasis en el estrés. Una pregunta abierta, dice, ¿cómo abordar el estrés, ansiedad? ¿Qué estrategias se sugieren en esta cuarentena? Y lo asocio un poco a la pregunta de nuestro amigo Ricardo también de la cannabis y el tema de los mitos y realidades. Cuéntanos un poco tu visión, Daniela. Bueno, yo creo que es importante también, digamos, complementario a lo que dice Carolina, es que en Chile tampoco está regulado todavía de ninguna forma el tema del uso no recreacional. El uso recreacional está prohibido, digamos, no el uso, digamos, pero el cultivo y la compraventa sí. Claro. Entonces, y yo creo que el tema del autocultivo, en fin, está un poquito en terreno de nadie, todavía es bien complejo. El problema es el siguiente, mira, del punto de vista del uso recreativo, yo creo que es discrecional de cada persona. En términos generales, tenemos que pensar que las personas mayores, simplemente por un tema fisiológico, ¿ya? Tienden a tener un poquito menos de reserva funcional en su cerebro. Eso quiere decir que frente a un estímulo, algo que vaya a llegar a sus cerebros, la respuesta puede ser mucho más impredecible. Y en términos generales, el riesgo es que produzcan una alteración que es muy frecuente de ocurrir, que es el delirium o síndrome confusional, que clásicamente ocurre, por ejemplo, después de que las personas mayores han tenido necesitado estar sometidos a anestesia general. Despiertan confusos, perdidos, en fin. Ese es el gran riesgo. Ya es verdad que no les pasa a todos, pero resulta que uno no sabe a quiénes les va a pasar y a quiénes no, y la ocurrencia de este cuadro no es inocua, deja huella. Es decir, a la persona la deja un peldañito más abajo, cognitivamente, en fin, de lo que estaba. Entonces, tener un delirium, otro delirium, va mellando al final de cuentas la salud mental de la persona, desde el punto de vista cognitivo, pero que finalmente va a tener un impacto grande.
el otro tema es que como no está regulado, ya no existe justamente, por ejemplo, la posibilidad de saber qué concentración tiene una solución, por ejemplo, un aceite, en fin, porque no está hecho, digamos, en esa forma, en que sepamos que tiene la concentración de tantas partes por millón o tanto porcentaje o tantos miligramos por ml, que en fin, que tienen normalmente los medicamentos que manejamos. Y por otro lado, ni siquiera sabemos muchas veces qué tipo de compuesto canábico, es decir, la marihuana tiene una serie de posibilidades de generar distintos compuestos activos, ¿ya? O sea, es una familia de cannabinoides y y no todos tienen los mismos efectos, en fin. Es decir, sumando y restando, y además esto ha sido revisado por varias sociedades científicas acá en Chile, por la evidencia internacional de lugares donde sí se usa, donde sí se ha autorizado, y la verdad es que la evidencia tiene justamente demasiado a favor y demasiado en contra en cuanto a los resultados de los estudios. Por lo tanto, la verdad es que la respuesta es no sabemos cómo le puede afectar el uso de cannabis terapéutico, digamos, en la línea terapéutica a una persona mayor, y especialmente si tiene una demencia instalada, sobre todo. Ahora, si tú me preguntas, si me llega un paciente que me dice, como decía Carolina, mire doctora, ¿sabe qué? En nuestra desesperación porque lo teníamos despierto día y noche, etcétera, 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 y resulta que le empezamos a dar 10 gotas de este aceite que nos dieron de cannabis, en fin, y han dado mejor. Pucha, yo creo que sería un despropósito decirle, bueno, sáqueselo, o si está funcionando, bueno. Pero el problema es que estamos en cambio, a la hora de decir, mire, sabe que sí, intenten, me parece una mala idea. Es decir, yo creo que no hay ninguna evidencia que muestre que a la mayor parte de las personas les va a hacer bien. Ahora, en el uso recreativo, que yo creo que tiene que ver un poco con el tema de alguna u otra forma, con el manejo del estrés, o más bien el de tratar de relajarse, en fin, yo creo que, digamos, es una opción personal, ¿ya? Digamos, pero se sabe que no es inocua, o sea, eso también está demostrado, ¿ya? Y a mí me pueden decir lo que quieran, pero sí hay estudios contundentes, ya metaanálisis, cosas grandes, que muestran que efectivamente sí tiene efectos a nivel de la esfera cognitiva a largo plazo, en la memoria, en varias funciones superiores, el uso, sobre todo, recreativo más como habitual, digamos. Me imagino, y todos nos imaginamos que no es lo mismo que alguien se fume un pito de marihuana al mes a que lo haga 2 veces al día. Ahora, respecto del tema de cómo manejar el estrés de otra forma, entonces, me imagino, digamos, ahí viene el complemento. Mira, yo creo que es bastante personal. Yo creo que hay una cuestión que es súper importante. Es decir, yo creo que es una pega importante para cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo a nosotros, a adultos no mayores, a adultos mayores, cuidadores, en fin. Yo creo que hay una estrategia importante por identificar qué cosas a mí me hacen bien, para mi espíritu, para mi relax, para mí. Por ejemplo, hay personas que generalmente se hacen la idea así como del autocuidado en tener que hacer determinados cambios que les son desagradables. Es decir, hay personas que se les dicen, mire, el yoga es la maravilla del mundo mundial. Hay un grupo de personas que esa cuestión va a ser un esfuerzo y una exigencia más. ¿Ya? Esto de ponerse a tratar de hacer algo que a mí no me gusta, que se supone que me va a relajar. Bueno, en cambio, si yo hago un esfuerzo y me doy cuenta, oye, en realidad a mí, estoy diciendo cualquier cosa, lo que me gusta es, no sé, modelar cuestiones con arcilla, porque me relaja al tocarla, que si yo me olvido, no sé, lo que a mí me gusta es, lo que a mí me relaja es ver series. Me meto en una serie, me mando una maratón de 10 capítulos, y eso a mí me desconecta, me relaja, en fin. Yo creo que uno tiene que tratar de ir identificando lo que a uno le hace bien, porque ir tratando de evitar, por supuesto, que si eso es, bueno, a mí me hace bien la marihuana, así que voy a fumar matiné en muy noche, en que sabemos que, como decía yo, que hay un efecto al final, ¿ya? Lo mismo, o sea, a mí me puede, hablando de otra cosa, inhalar, me acordé de, por ejemplo, a mí a lo mejor fumarme un cigarro me hace muy bien, del punto de vista emocional, pero hay que mantenerlo a raya al menos,
porque si no el costo puede ser un cáncer de algún tipo, en fin, una enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, bueno, enfermedad cerebrovascular también. Es decir, yo creo que hay que buscar equilibrios, pero yo creo que es súper clave buscar cosas y que a mí realmente, instancias que realmente me relajen. Si a mí lo que me relaja más, por ejemplo, es estar con mis amigas, y ahora no puedo, ya copuchar, como decimos en Chile, hacer, en fin, eh, tendré que ver la forma que a lo mejor ya no me puedo juntar con ellas a un happy hour, pero sí me puedo conectar por Zoom. A lo mejor a mí una vez a la semana no es suficiente, pucha chiquilla, tratemos de juntarnos 2 veces a la semana. Y cuidar ese espacio, sí, yo creo que ese es el tema. Hay también un tema de continuidad, es decir, no saco nada que una vez al mes vaya a hacer una acción de autocuidado, me tomo el día libre, no sé cómo, sino que tiene que ser una cosa un poquito más frecuente, más sostenible. Ya por eso digo, o sea, si alguien dice, no, yo en realidad lo que me hace bien es hacer ejercicio, así que voy a levantarme todos los días a las 6 de la mañana, una hora antes de empezar las labores, cuando honestamente me doy cuenta que no es sostenible, porque resulta que en las noches termino de trabajar y no sé qué, y resulta que nunca me acuesto antes de la 1 de la mañana, eso no es sostenible, no es real. Por lo tanto, no va a funcionar, más que a lo mejor un par de días. En cambio, a lo mejor decir, sabes que sí, a mí sí me sirve, pero en realidad no es sostenible, así que lo voy a hacer realista, y esto va a ser 3 veces a la semana solamente, ¿ya? Y es algo sostenible y que sé que me ayuda. Es bien variable. Yo creo que esas medidas de autocuidado son súper importantes para poder combatir el nivel de exigencia a las que estamos sometidos en este periodo de pandemia. Y me refiero no solamente a las personas mayores, pero las personas mayores, y con mayor razón y con mayor acento todavía en las personas mayores que son cuidadores de otro. Porque ya la labor de cuidar, ya ser cuidador, es una labor de por sí muy exigente, demandante, habitualmente casi de tiempo completo, en fin. Entonces, además, ejercer esta labor de cuidado habitual, ya, por ejemplo, de otra persona con demencia o con algún tipo de discapacidad, en fin, más encima se ha visto limitada en las posibilidades que tengo yo de manejar a la persona que tengo a cargo, en cosas, por ejemplo, no sé, algo que mantenía súper bien a mi papá, que tiene Alzheimer, qué sé yo, era poder sacarlo a las 5 de la tarde a dar una caminata, en fin, qué sé yo, volvía tranquilo, feliz, qué sé yo, dormía perfecto. Ahora no puedo hacer eso. Entonces, ver qué cosas pueden reemplazar ya también ha sido un desafío, entonces una exigencia. Entonces, con mayor razón, las personas que son cuidadores, en estas circunstancias, yo creo que es casi mandatorio, así obligatorio, para poder seguir cuidando bien y no morir en el intento, literalmente, de proveerse de esos espacios para estar solos un rato, para descansar, no sé, tomarse un baño de tina. Lo digo, para cada uno eso es distinto. ¿Ah? Y yo creo que a lo mejor la pega es identificarlo y cuidar ese espacio. Importante, Daniela. Estaba revisando los comentarios y mucha gente asentía mucho lo que tú mencionabas de los cuidadores y las cuidadoras. Vamos a ir ya cerrando. Está viendo el tiempo, no, hemos estado casi 1 hora y media, así que les damos las gracias también a nuestras invitadas por estar hoy día, pero muy entretenido, muy importante el tema. Voy a leer varios comentarios y hay 2 preguntas que las quiero juntar para que vamos a cerrar con eso. Bueno, los saludos. Gloria Martín, buenas noches. Saludos y saludos a todos, dice. Jorge Patricio Silva, buenas tardes a todos. Carmen Soto, buenas tardes. Ella hizo una pregunta que ya respondimos con respecto a los síntomas y los tratamientos, pero saludamos también a Carmen Soto. Jimena Carvajal, saludos desde La Serena, desde el norte de nuestro país. Así que saludos para ti. Saludos desde República Dominicana. Dice, tuve ciertas dificultades, pero ya está conectada. Saludos para José Modesto, desde República Dominicana. Saludos desde Aguascalientes, México. Interesante tema. Gracias, doctora Carolina Bernal y doctora Daniela González. Saludos, Patricia. Dora Quesada. Saludos para ti desde la distancia. Ana Teresa Heredia, desde Panamá. Saludos desde Panamá. Saludos para ti. Marta Carvajal, desde Chile. Saludos, nos dice. Rebeca Coral, saludos para ti. Bueno, Jorge Patricio también, que hizo una pregunta que lo voy a leer al final. Saludos para Julia Jara, también parte de los familiares del centro de día. Zoraida Colmenares, yo soy cuidadora y sufro de trastorno del sueño. Vamos a estar leyendo testimonios y vamos a ir una reflexión también sobre eso. Nos saluda Noemí Medina, Chacha, a la distancia desde Buenos Aires, junto
a colegas de Alzheimer y Iberoamérica. Agradecemos a la doctora Daniela y la doctora Carolina, reuniéndose en Chile en esta transmisión, Chile y México reuniéndose en estos valiosos conocimientos, observaciones, recomendaciones compartidos. Saludos para Patricia, para Patricio y para la doctora. Saludos para ti, Chacha. Anita Velázquez nos hace una pregunta también. ¿Cómo abordar la ansiedad? Estuvimos hablando de eso. Hay una pregunta bien concreta que la quiero juntar con esto de la ansiedad y ahí la vamos a estar resolviendo. Saludos para Claudia Morales desde Toledo, también participó con nosotros en uno de los programas. Cristian Ramonda dice, saludos Daniela González, un abrazo. Maruca Muñoz, saludos desde El Salvador. Saludos para Pamela López, saludos y cariños, buen tema, y como siempre apoyando y ayudándonos en temas importantes, como es la depresión, ya que es una enfermedad autodestructiva, y aún no se transforma en un círculo vicioso. Saludos y cariños a todos. Ya, y aquí vienen las preguntas. Raíces Mágicas, Andrómeda, así se llama el Facebook, dice, hola, yo vivo con mi abuelita, estoy cuidándola durante esta pandemia, y he notado que se ha deprimido mucho. Llegué acá para saber cómo sobrellevar estos cambios que estamos viviendo, su memoria, alimentación, etc. Y esta pregunta, o sea, este testimonio, la quiero juntar con una pregunta que nos hace Lidia Palominos. Dice, buenas tardes, mi mamá tiene Alzheimer, en fase moderada. No ha tenido problemas de depresión o angustia por la pandemia, debido a que no entiende la magnitud del problema. En cambio, yo soy su hija, estoy muy angustiada de pensar que la puedo pasar a contagiar, o que la puede pasar a ver y la puede contagiar. ¿Qué puedo hacer para disminuir esta angustia? Un poco lo que hablamos de los cuidadores y cuidadoras, que probablemente sienten esta angustia, esta aflicción de poder contagiar a un familiar. Cuéntanos un poquito sobre eso, Carolina, y después vamos a estar también con Daniela. Es sumamente frecuente que el cuidador experimente depresión por la sobrecarga que le genera el mismo cuidar a su paciente, ya sea paciente con demencia o simplemente un paciente adulto mayor que es dependiente. Eso le genera el alto riesgo de que el cuidador experimente depresión. Entonces, respecto al cuidador, bueno, ahí les quiero hacer como 5 consejos así básicos que estos van como para todos en general, tanto para cuidadores como para personas adultas mayores que estén viviendo actualmente. Uno es cuida tu cuerpo, que aquí entraría pues haz actividad física, aliméntate bien, toma líquidos, controla bien tus enfermedades crónicas, ¿no? El número 2 sería cuida tu mente, trata de tener pensamientos positivos, pero también de expresar cómo te sientes, comunícalo con el resto de tus familiares si te sientes triste, si te sientes desesperado. Es importante que lo comuniques con las demás personas y que entonces te permitas darle otro enfoque a eso que estás sintiendo. Lo primero es reconocer cómo nos sentimos para poder modificar nuestras respuestas. El número 3 sería conéctate con otras personas, o sea, mantente conectado por la vía que tú quieras, por llamada, por videollamada, por correo electrónico, en la medida de lo posible, o convive con la gente que está en tu domicilio, ¿no? Porque actualmente pues es difícil tener más contacto con otras personas, pero obviamente este contacto virtual pues es una herramienta que tenemos. No es lo mismo, sabemos, no es lo mismo un abrazo, no es lo mismo el contacto físico, pero de alguna manera tenemos que mantener el contacto. El número 4 sería pide ayuda, ¿sí? Si sientes que ya lo que estás sintiendo te está sobrepasando y que ya no puedes más, es importante que busques atención psicológica, atención médica, atención psiquiátrica, para que tengas un tratamiento completo, ¿no? Sabemos que muchos médicos y muchos psicólogos están dando consulta en línea y es una manera también de poder ayudar a la población. Y el número 5 sería que te desconectes de los estímulos dañinos. Del exceso de noticias negativas, el exceso de cosas que solamente te están causando angustia, solamente van a aumentar tus pensamientos negativos. Entonces es importante que modifiques esa cuestión para que más bien te llenes de estímulos que te resulten placenteros, ¿no? La música, el baile, el contacto con otras personas, que favorezcas que los estímulos que te lleguen sean más bien positivos, ¿no? Y creo que ya con eso queda respondido, aunque la primera parte era de que la persona estaba siendo deprimida. Yo creo que estos consejos se pueden aplicar tanto al cuidador como al paciente. Sí, muchas gracias, Carolina. Daniela, bueno, un poco una reflexión sobre lo que conversamos, pero también agregar una pregunta.
cada vez llegan más comentarios, así que les pido disculpas a nuestros amigos y amigas si es que no logramos leerlos a todos y a todas, pero Jorge Patricio nos dice, ¿es la ansiedad una sintomatología propia de la depresión, tratándose de un trastorno del ánimo, o definitivamente corren por carriles diferentes? Cuéntanos un poco sobre eso y también, si es que te quieres referir también a esto del rol de los cuidadores, que hoy día claramente se están llevando una carga importante, más aún en este riesgo de contagio. Me pasa incluso a mí que voy a ver a mi papá, que quizás no es tan mayor, pero uno siempre está como un poco angustiado de poder contagiar, entonces eso es importante. Sí. Bueno, primero que todo, antes que se me olvide, les puse en el chat, yo no sé si este chat llega a todos, parece que sí. O a lo mejor es solo nuestro. Sí, eso, lo que pasa es que puse un link ahí, que es para, digamos, el link que va a una página del Ministerio de Salud, pero va directamente a un sitio donde hay un montón de material de descarga, es decir, guías de autocuidado, en la línea, digamos, justamente de prevenir, damnificar nuestra salud mental, y está pensado justamente para público en general, es decir, no es técnico, no es complicado, vienen consejos prácticos, tips, en fin, y también hay algunas especialmente dedicadas a cuidadores, así que les recomiendo ir a buscar, hay harto material, ¿ah? Hay videos, hay, como digo, hay guías, también está mezclado con algunas cosas de autocuidado más global, digamos, es decir, por ejemplo, también hay guías de cómo evitar el contagio, que parte de lo que a nosotros nos angustia al final de cuentas, la posibilidad de contagiar a personas mayores cercanas, queridas nuestras. A mí también me toca, o sea, yo también voy a ver a mis papás que son personas mayores y que están en su cuarentena, en fin, entonces, no sé, pues, me toca llevarles las cosas del supermercado, nos turnamos con mis hermanos, en fin, la típica compra mensual de medicamentos que ellos usan, en fin, y efectivamente cada vez que va cualquiera a visitar por ejemplo, a sus padres o a alguna persona mayor cercana, tiene el temor de poder contagiarlo. Bueno, aquí también hay tips y cuestiones súper claras de cómo uno puede evitar el contagio en lo práctico. Y eso indudablemente baja también si yo sé que estoy haciendo las cosas como corresponde para evitar el contagio, de todas maneras ese temor disminuye, a que si no estoy tan seguro. Por eso me parece relevante también. Así que gracias por compartirlo, Patricio. A ver, respecto al tema de la ansiedad. La ansiedad es como la depresión, en realidad son como entes grandes, técnicamente les llamamos síndromes, es decir, es un conjunto de síntomas, ¿ya?, que responden generalmente, en el caso de la ansiedad, a un cuadro ansioso o un cuadro depresivo si es la cosa depresiva. Sin embargo, a pesar que son, digamos, pueden llegar a constituir entidades absolutamente separadas, digamos, uno puede identificar un cuadro ansioso sin síntomas depresivos y a su vez un cuadro depresivo sin síntomas ansiosos, lo más habitual es que haya una zona ahí en que se entremezclan, porque en realidad son como dimensiones, ¿ya? Nuestro cerebro no está tan compartimentalizado, nuestra mente, como para tener tan seleccionado que si yo tengo una depresión voy a tener puros síntomas depresivos, o si tengo un cuadro ansioso voy a tener puros síntomas ansiosos. La verdad es que hay una interfase ahí en que justamente suelen coexistir. Lo más habitual, lo más frecuente que se da es que en un cuadro depresivo uno identifica síntomas ansiosos, pero lo que predomina son los síntomas depresivos, ¿ya? Y lo que ocurre normalmente en los síntomas, cuando hay un síndrome, o sea, en el fondo un cuadro, la línea ansiosa, es que tenemos fundamentalmente síntomas ansiosos y que cuando se prolongan mucho en el tiempo, empiezan a aparecer síntomas depresivos. Pareciera que literalmente de tanto estar ansioso el cerebro empieza a agotarse y aparecen síntomas en la línea depresiva. En cambio, en los cuadros depresivos más habituales, sí es muy frecuente encontrar síntomas ansiosos. Es decir, sí son cosas separadas, pero tienen una interfaz común en que uno puede encontrarlas presentes en ambos casos. Y también en casos de que no hay una patología, o sea, no se ha instalado una enfermedad como tal. Entonces puede haber síntomas tanto ansiosos como depresivos de esas esferas sin constituir necesariamente una enfermedad. Ahora, cuando empiezan a aparecer, como habíamos dicho al principio de nuestra conversa, son señales de alerta. No sé si contesté todo o no.
Súper bien, gracias Daniela. De verdad que hay mucha gente comentando, probablemente no vamos a responder todos, pero queremos agradecer a toda la gente que se conectó. Último saludito, Milagro Alfaro, gracias, saludos desde San Miguel, El Salvador. Felicidades, doctora Daniela y Carolina, Margarita Vidal. Excelente programa de hoy, como todos los que organiza la Corporación Alzheimer. Felicidades a los profesionales, tanto de Chile y de México. Lidia Palomino, muchas gracias por la respuesta. Excelente, muchas gracias, Carmen Soto. Pati, tuvimos un tremendo programa, muy entretenido, un lujo realmente, un tremendo nivel, muchas cosas que aprendimos, y te quiero dar el pase para ir cerrando con tus reflexiones finales y también saludar a nuestras invitadas y agradecerle también con un comentario de Maruca Muñoz, algo muy importante que también nosotros estamos haciendo como corporación, y tu testimonio refleja la necesidad de la activación y la estimulación. Dice, mi esposo es paciente Alzheimer y debido al haber interrumpido sus rutinas, la enfermedad ha aumentado. Pues ya tengo que salir en su totalidad a hacer las demás cosas. Se pone muy enojado y por momentos un poco agresivo. Su edad es de 65 años. Hay un testimonio importante también sobre lo que se está viviendo en muchos adultos mayores, Pati. Cuéntanos un poquito también tus reflexiones finales después de ya esta larga hora 40 ya del programa. Sí, o sea, este tema es muy interesante, o sea, ha quedado entrevisto que llevamos más de casi 2 horas hablando del tema y aún así no hemos podido responder todo lo que aparece. Importante hacerse cargo de la salud mental, tal como decía Daniela, como decía Carolina, importante porque en realidad si uno previene el tema de salud mental, previene un montón de patologías, previene un montón de cosas posteriores, así que no es un tema menor en esta cuarentena, la depresión y la ansiedad. Así que solo agradecer a ambas, porque a ambas las conocí en México, a Daniela, a pesar de que es chilena, la conocí en México, cuando Antonia, que ya es grandota, era muy chiquitita, así que a ambas, México las tres nos une México de alguna manera. Así que agradecerles a las dos porque junto con la calidad profesional, ambas son de una calidad humana excepcional que yo por lo menos les guardo un grato cariño a las dos por lo mismo, ¿sí? Así que muchísimas gracias por aceptar, así que espero que las tengamos en otra ocasión con otra temática tan interesante como esta. Sí, muchas gracias Daniela, Carolina. Doctora Daniela González, psiquiatra, psicogeriatra, asesora del Ministerio de Salud. Doctora Carolina Belmar, médico geriatra, vicepresidenta de la Fundación de Familiares de Alzheimer y Aguascalientes. Les voy a dar unas reflexiones finales para irnos despidiendo. Un poco en esto, lo que estamos conversando, que la importancia de estos temas a nivel latinoamericano, y toda la gente que estuvo conectándose también con mucho interés. Esto trae mucho interés público y es importante estar conversándolo. Cuéntanos un poco, Carolina, sobre tus impresiones finales ya para irnos despidiendo. Bueno, pues primero que nada agradecerles muchísimo la invitación, que tengan este tipo de espacios es muy importante, es una manera de la educación, ¿no? La psicoeducación, eso genera grandes cambios a nivel poblacional. Cuando la población tiene las herramientas, se le permite, puede buscar, obviamente mejorar, buscar atención médica de manera oportuna, atención psicológica de manera oportuna. Entonces yo creo que el tener este tipo de foros es muy importante, yo los felicito porque vienen haciendo una labor muy, muy importante, porque tienen un impacto a nivel Latinoamérica también muy fuerte y como bien mencionan, este tema da para varias sesiones. Yo creo que ya por lo menos el mensaje es que nos demos la oportunidad de saber qué sentimos y cuando ya nuestros sentimientos empiezan a afectar nuestra vida diaria, entonces es un momento importante de buscar ayuda, porque puedes mejorar, ¿no? La ventaja es que puedes mejorar, puedes sentirte mejor, puedes volver a experimentar ese gusto por la vida, puedes volver a tener motivaciones. Entonces, pero es importante que busques ayuda, ¿no? Yo creo que esa sería la reflexión. Cuidémonos todos, porque nadie está exento a experimentar un cuadro de depresión, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Daniela, cuéntanos tus impresiones finales ya para irnos despidiendo. Bueno, muy, muy, muy contenta de haber podido participar. Como decía Pati, esto es un tema inagotable y muy vigente, muy presente y va a seguir más vigente en el futuro cercano. Yo creo que una vez más reforzar que efectivamente el hecho de aceptar, mirarme y darme cuenta que esto me está afectando es el primer paso para poder tomar alguna medida mayor o menor que me pueda rescatar
¿ya? Evitar que me deprima, y si ya me doy cuenta que lo estoy o tengo la sospecha, pedir ayuda, buscar ayuda profesional, ya, apoyarme, ¿ah? Eso es lo otro. Que alguien, las últimas preguntas por ahí que no alcanzamos a contestar, decía, chuta, en este momento estoy teniendo que retomar algunas cosas normales y mi marido que tiene Alzheimer lo está manejando, lo está tolerando muy mal. Bueno, hay que apoyarse en otros dentro de lo que uno puede. Yo sé que hay personas que tienen una red muy escasa de apoyo, pero buscar apoyo en la familia, en los vecinos, en los hijos, en fin, en lo que uno, en las personas que uno pueda, para poder tener poder hacer las cosas más sostenibles en el tiempo, y que esto no me llegue a tirar al suelo. Y si me tiró al suelo, bueno, que me permita levantarme. Así que ánimo para todos, nos queda, y encantadísima de haber podido participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Carolina, Patricia. Siguen llegando saludos, siguen llegando ahí, vamos, pues lo pueden leer después, desde El Salvador, Adela, Elsa de Monterrey, Mario, también muchos saludos, muchos mensajes de felicitaciones y de apoyo. Queremos agradecerle a ustedes, a los que estuvieron conectados también, los que estuvieron interactuando, y recordarles que un poco la pregunta de Maruca Muñoz, que para que no se me vaya, la Corporación Alzheimer Chile también estamos haciendo todos los días actividades de estimulación cognitiva mediante el centro de día online, todos los días de 10 a 12, para que se puedan contactar por interno y puedan participar, y por las tardes, acompañamiento preventivo a adultos mayores de 4 a 6 todos los días, sumado al grupo de apoyo, telemedicina, para que puedan incorporarse. Y también es importante decirlo, y el programa del miércoles y todas nuestras actividades como corporación hoy día online, nos financiamos mediante aporte voluntario, así que queremos agradecer también los aportes que se han generado, que mantienen vivo este proyecto, y no está de más agradecerle a todos ustedes que hacen posible que podamos, después de reinventarnos en marzo, al día de hoy, poder seguir funcionando y también aportando un granito de arena en estos tiempos difíciles. Agradecerle nuevamente a Daniela, a Carolina, a Patricia, para irnos despidiendo de este programa, y como siempre nos volvemos a reencontrar en un nuevo programa, ya sea de las cápsulas educativas de los días miércoles, y también de estos programas tan entretenidos de los días viernes. Nos vemos, Patricia, Carolina, Daniela, que estén bien. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, chao, chao.